Ok, empezamos. Entonces, pues, vamos a ver. Ya habíamos visto la otra clase, el filtro pasabajas LRC. Ahora, vamos a ver el filtro CLR. Este es un filtro pasaltas de segundo orden, ¿sí? Entonces vamos a desarrollarlo. Vamos a ver cómo se hace este filtro. Y ya con este completan lo que faltó del pasabajas. Entonces, pasaltas. Ahora, si este es mi filtro, pues lo primero que tengo que hacer es obtener la función de transferencia. Y la función de transferencia para este filtro pasaltas, ¿cómo va a ser? Habíamos dicho que la función de transferencia la puedo encontrar simplemente encontrando la proporción del voltaje de salida en el dominio S contra el voltaje de entrada en el dominio S, o lo que era equivalente para estos circuitos, la proporción entre la impedancia de salida con respecto de la impedancia de entrada. Entonces, para este circuito, la impedancia de salida, ¿cómo la encuentran? La impedancia de salida, ¿quién la forma? Podría ser la bobina o la resistencia. No, la impedancia de salida son las dos. No puede ser una u otra, están en paralelo. Ah, ok. Entonces, la impedancia de salida son las dos, son los dos componentes, es decir, es el paralelo de la impedancia inductiva y la reactancia resistiva. Es decir, la impedancia de salida es la reactancia inductiva en paralelo con la reactancia resistiva. Esa es la impedancia de salida. Y la impedancia total, ¿cómo la encuentran? Le sumamos la capacitancia. La impedancia total, pues imagínense que este es un circuito resistivo, que fuera un circuito puramente resistivo. Si yo quisiera conocer la resistencia total, pues la resistencia total es, hago estas dos en paralelo, las convierto en una resistencia equivalente y ya la resistencia total sería esta resistencia más la resistencia equivalente de estas. Es decir, la resistencia total es la impedancia capacitiva más la impedancia equivalente o la reactancia equivalente. Que la reactancia equivalente pues es este paralelo, por lo tanto mi reactancia de salida también, o mi impedancia de salida también es mi reactancia equivalente. ¿Sí se entiende? O sea, la equivalente es el paralelo de estas dos. Ujú. Por lo tanto, mi función de transferencia entonces va a quedar de la siguiente forma. Dijimos que la función de transferencia pues es la impedancia de salida sobre la impedancia total. Y ya dije que la impedancia de salida pues es mi reactancia equivalente, ¿sí? Entonces esto va a quedar así. Esto va a quedar como la reactancia equivalente sobre la suma de la reactancia capacitiva más la reactancia equivalente. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, ya nada más nos falta desarrollarla.
Y pues mi reactancia equivalente ya sé que es el paralelo de la reactancia inductiva y la reactancia resistiva. Entonces esto yo sé que es igual y nada más reemplazo a esto y esto. Ahora, ¿cómo calculan el paralelo de dos resistencias? Es el inverso, la suma de los inversos. Hay otra forma más directa cuando nada más son dos resistencias. El producto entre la suma. Ujú. Ajá. La otra forma es el producto entre la suma. Entonces la voy a añadir aquí arriba, junto con las ecuaciones que ya tengo. Y entonces el paralelo de XL y XR pues es nada más XL por XR sobre XL más XR. Ahí está. Entonces pues hago esta sustitución ahora. Esto me va a quedar así. Arriba sustituyo. Y abajo sustituyo. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Bien. Lo que voy a hacer ahora es tratar de simplificar la expresión. ¿Sí? Para tratar de simplificar la expresión, pues quiero quitar esos denominadores que están ahí. El denominador del denominador, que es XL más XR. Habíamos dicho que voy a tratar de dejar la expresión tan simple como se pueda, entonces ahí tengo denominadores dobles. Quiero quitarlos. Para simplificar un poquito esa expresión y que se vea más claro, voy a hacer esto. Voy a sustituir XL más XR. Yo voy a decir que XL más XR, voy a llamar a esto y escojan una letra que no sea X, Y, ni Z, ni K, ni L. Escojan una letra que no sea ninguna de la X en adelante. A. Ok, vamos a llamar entonces a XL más XR, le vamos a decir A. Ahí está. Por lo tanto, mi función de transferencia entonces va a quedar de la siguiente forma. Reemplazo A. Y me va a quedar así. Tengo esta expresión y pues voy a reemplazar todo esto. Bueno, voy a reemplazar XL más XR por A. XL más XR por A. Listo. Quiero quitar la A. ¿Cómo quito esa A? La multiplicamos por su neutro multiplicativo. Por un ¿Y cuál sería su neutro multiplicativo? A. Multiplicamos por A sobre A para que sea el neutro multiplicativo. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual
A. A por XR, este es XL. Aquí me equivoqué, es XL. Y acá arriba también va a ser XL. Y acá también es XL. Ahí está. XL, XR, XL, XR, XL, XR, XL, XR. Acá abajo también es XL, XR, XL, XR. Ahí está, ya, corregido. Ok, entonces, ahora sí. A que multiplica a XL, XR sobre A, ¿cuánto me da? XL, XR. XL, XR, entonces esto se va. Listo. Ahí queda mi nuevo denominador. Y ahora, XC por A, ¿cuánto me da? AXC. AXC, muy bien. Y luego XR, aquí lo corregí. XL, se me olvidó. Ahí está. Ahora sí. XL, XR por A, ¿cuánto me daba? XL, XR. XL, XR. Muy bien. Y ya, así que va a quedar mi expresión, ¿sí? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Bien. Sí. Y ahora pues ya nada más hago la sustitución, ¿sí? Voy a decir, hago mi sustitución y esta es mi expresión ahorita. Sí, esta es mi expresión ahorita. Entonces, A dijimos que era ¿qué? XL más XR. A es XL más XR. Y ya nada más desarrollo esta. ¿Qué me va a dar esto? El numerador pues no se va a modificar, va a quedar XL, XR. Y el denominador, ¿qué pasa? XC por XL, ¿cuánto es? XC, XL. XC, XL. Más XC por XR, ¿cuánto me da? XC, XR. XC, XR. Más XL, XR. Y ya. Ahí está mi desarrollo. ¿Sí se entendió? Sí. Bien. Seguimos. Entonces, pues ya nada más me falta sustituir las reactancias por sus valores. ¿Sí? Vamos a sustituir las reactancias por sus valores. Ok, entonces vamos a hacer las sustituciones. XL, pues ya sabemos que es S por L. Y XR, pues ya sabemos que es R. Luego, acá abajo también, esta voy a hacer. Ahí estás. Ahí. Y luego XC, ya sabemos que es, ¿qué? 1 sobre SC. 1 sobre SC, que multiplica a XL, que ya sabemos que es S por L, más XC, que otra vez ya sabemos que es 1 sobre SC, que multiplica a XR, que ya sabemos que es R, entonces va a quedar así, más XL, que ya sabemos que es SL,
por XR, que ya sabemos que es R. Entonces, así queda. Listo. Y pues ya nada más hago las operaciones. ¿Sí? Vamos a hacer las operaciones. Entonces arriba se queda el numerador así, SLR, y abajo 1 sobre SC por SL, ¿cuánto me da? L entre C. L entre C. Esto me va a dar L entre C. Listo. Más 1 sobre SC por R, ¿cuánto me da? R sobre SC. R sobre SC. Muy bien. Y finalmente, pues el SLR se queda igual. ¿Sí? Listo. Ya avanzamos. Ahora, esto lo tengo que simplificar. ¿Sí? Esto lo vamos a simplificar. ¿Y cómo lo vamos a simplificar? Pues multiplicándolo por el neutro multiplicativo, porque ya no podemos ni expandir ni reducir más la ecuación. Entonces, cuando ya no puedo ni expandirla ni reducirla, vamos a hacer el neutro multiplicativo. Ahora, no quiero esta S dividiendo. ¿Cómo quito las S dividiendo? Lo multiplicamos por S sobre S. Lo multiplicamos muy bien por S sobre S. Ahí tenemos ya parte del neutro multiplicativo. Esa parte me va a quitar las S dividiendo. Ahora, quiero dejar esto en términos de alfa y de omega. ¿Sí? Habíamos dicho que omega, pues, es 1 sobre la raíz cuadrada de LC, o lo que es lo mismo, omega al cuadrado es 1 sobre LC. ¿Sí? Omega al cuadrado es 1 sobre LC. Y 2 alfa es 1 sobre RC. Entonces, pregunta, de estos términos que tengo aquí, ¿cuál es más fácil convertir en alfa o en omega? ¿En 2 alfa o en omega cuadrada, pues? Mm, el R sobre SC sería más fácil hacerlo omega cuadrado, ¿no? R sobre SC, hacerlo omega cuadrada. ¿Qué necesitaría para hacerlo omega cuadrada? Dividir entre L. Si divido entre L, me va a quedar, ya con las S que tengo aquí, me va a quedar R por omega cuadrada. Pero la R también no quiero ni R's ni C sueltas. Mm, ¿Qué tendría Multiplicamos que...? por Ajá. el neutro multiplicativo de R también, de R por ¿Cuánto R. sería? R sobre R. No, si multiplico por R sobre R, aquí me va a dar R cuadrada. 1 sobre R sobre 1 sobre R. 1 sobre R sobre 1 sobre R. Pero como ya tengo aquí las S, pues en realidad va a ser S sobre R. S sobre R sobre S sobre R. Ahí está. Con esto quito esta S que está dividiendo y quito la R de aquí. ¿Sí? También quito la R de acá. Pero ya no quedó en términos de omega cuadrada. ¿Qué necesitaba para dejarlo en términos de omega cuadrada? Dividir entre L. Dividir entre L. Entonces, mi neutro multiplicativo se va a convertir entonces en S sobre RL sobre S sobre RL. Ahí está. ¿Sí? Y pues ahora vamos a hacer esta operación. Vamos a hacer esto. Bien, y empezamos. S sobre RL por SRL, ¿cuánto me da? S cuadrada. Así es, esto me va a dar S cuadrado. ¿Sí? Ahí está, S cuadrada, y pues de acá
Ya se fue este. Y luego, S sobre RL por L sobre C, ¿cuánto me da? Es S sobre RC. S sobre RC, entonces este me va a dar S sobre RC. Ah, caray, le di al que no era. Me va a dar S sobre RC. Ahí está. Y luego S sobre RL por R sobre SC, ¿cuánto me da? Se va la S con la S, se va la R con la R, ¿qué me queda? 2 alfa, No, perdón, alfa. No, ¿verdad? no. Es omega cuadrado, pero quedaría el de entre C. Digo, L es 1, 1 sobre LC. 1 sobre LC. Muy bien, ahí está, 1 sobre LC. Más S por LR por S sobre RL, ¿cuánto me da? S cuadrado. S cuadrada. Y ya. Listo. Ahí está mi expresión. ¿Sí? Y ahora sí, ya nada más hacemos la conversión de aquí a alfa y omega. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? S cuadrada, pues se queda igual. Luego, quedamos que R sobre C, ¿cuánto era? 1 sobre R C, ¿cuánto era? 2 alfa. 2 2 alfa. alfa. Entonces, esto me va a quedar como 2 alfa por S. 2 alfa por S. Más 1 sobre LC, ¿a qué quedamos que era igual? Omega cuadrada. Omega cuadrada. Omega sub 0 al cuadrado. Más S cuadrada. ¿Sí? Y pues ya nada más reordeno los términos y dejo la S cuadrada en la extrema izquierda más 2 alfa por S más omega sub 0 al cuadrado. Y listo, ahí está mi función de transferencia para el filtro pasa altas. Ah, aquí me equivoqué, es PB, no PA. Perdón, es PA, no PB. Ahí está, entonces. Esa es mi función de transferencia para el filtro pasa altas. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces voy a borrar esto y esto. Ahí está mi función de transferencia. Bien. Entonces, si ya tengo la función de transferencia, pues ya lo que sigue es encontrar valores a los componentes. Vamos a usar las ecuaciones que están aquí. Entonces, yo tengo que omega sub 0 al cuadrado, que es mi frecuencia de corte, pues va a ser igual a ¿qué? Al inverso de L por C. Y luego yo tengo que 2 alfa va a ser igual al inverso de R por C. Ahora, omega sub 0, quedamos que es la frecuencia de corte.
en Nepers por segundo. Y habíamos dicho que la frecuencia de corte en Nepers la puedo obtener a partir de la frecuencia de corte en Hertz como 2 por pi por la frecuencia de corte. Y vamos a decir que yo quiero hacer un filtro cuya frecuencia de corte esté en 2 kilohertz. Si este fuera el caso, entonces, ¿cómo calculo la frecuencia de corte en Nepers? ¿Cuánto sería mi frecuencia de corte en Nepers? 2pi por 2000. 2 por pi por 2 kilohertz. ¿Y esto cuánto les da? 12.566 kilos. Kilo radianes por segundo. O Nepers. Nada más que no me acuerdo cuál es el símbolo del Neper para sacarlo aquí en látex. Entonces, kiloradianes por segundo. Bien. Y ahora, con la frecuencia de corte o con la frecuencia de oscilación, que es la misma, ¿qué puedo calcular? ¿Qué componentes puedo calcular? El omega, perdón, el alfa. Sí, es igual Sí, pero ¿qué componentes puedo calcular ya directamente? al capacitor y la bobina. Ok. Entonces, ¿a qué le vamos a dar valor? Al capacitor sería más fácil, ¿no? Bueno, entonces le damos valor al capacitor. ¿De qué valor quieren que quede el capacitor? ¿Un mili? Es muchísimo, un milifaradio. Pues un micro. Un micro. Ok, entonces su capacitor es un microfaradio. Entonces, ¿cómo encuentran el valor de la bobina? Sería omega, sería 1 sobre omega sub 0 por C. Omega sub 0 al Al cuadrado cuadrado. Ajá. por C. Y esto es igual a 1 sobre 12.566 kiloradianes por segundo. Acuérdense, esto son 12.566. 12.566 al cuadrado, que multiplican a un microfaradio. ¿Esto cuánto les da? 6.33 milis. 6.33 milihenries. Listo, ya tenemos la bobina. Y ahora sí, vamos a suponer que el circuito empieza críticamente amortiguado, entonces alfa es igual a omega, o es igual al valor de omega, que habíamos dicho que omega pues son 12.566. Entonces, con este valor, ¿cómo encuentran la resistencia? Sería 1 sobre 2 por el capacitor. No. 1 sobre alfa por el capacitor. No, profe, ¿ahí es 2 alfa o es 1 alfa en 1256? Este es, o sea, alfa igual a omega. Alfa es igual a 12.566. Entonces, aquí tienen esta ecuación. ¿Cómo encuentran la resistencia a partir de esta ecuación? Sería 1 sobre 2 alfa por el capacitor.
Entonces, mi ecuación queda para encontrar la resistencia que es 1 sobre 2 por alfa por el capacitor. Por lo que es lo mismo, 1 sobre 2 por 12.566 por el valor del capacitor, que es un microfarad. ¿Y esto cuánto les da? 39.78 ohms. 39.78 ohms. Que pues lo voy a dejar aproximado, porque de todos modos lo vamos a ajustar. Aproximado a 39 a 40 ohms. Y listo, ya tenemos los componentes. ¿Qué sigue? Pues sigue usar MATLAB o Octave. Y pues vamos a obtener en MATLAB la función de transferencia, la respuesta al escalón. Entonces, abrimos el script 2 y cargamos aquí los valores de nuestros componentes. Para un circuito RLC, pues tengo que definir R igual a algo, L igual a algo y C igual a algo. Entonces, mi resistencia es de... Ay, aquí le puse N, no. Mi resistencia es de 40 ohms. Mi bobina va a ser de 6.33 milis. Y mi capacitor va a ser de 1 micro. Listo. Luego, no vamos a tener función tau, vamos a tener alfa y omega. Entonces, alfa, que la voy a definir como A, va a quedar como 1 sobre 2 RC. Entonces, alfa es 1 entre 2 por R por C. Ahí está mi alfa, ¿sí? Que la estamos sacando de acá. Y omega es 1 sobre la raíz cuadrada de LC. Entonces, omega, le voy a poner como W, es 1 sobre la raíz cuadrada de L por C. Bueno, esta la puedo dejar así. Listo. Ahora defino mi numerador y denominador. En el numerador de la función de transferencia, ¿cómo tengo? O sea, ¿qué tengo en el numerador? S cuadrada. Muy bien, S cuadrada. Entonces, ¿cuánto es el factor de escala de la S cuadrada? 1. 1. Entonces, numerador, empezamos con 1. Coma. ¿Cuál es el factor de escala de S a la 1? 0. 0. 0. Coma. ¿Cuál es el factor de escala de S a la 0? 0. 0. 0. Entonces 0. ¿Y abajo qué me va a quedar? S cuadrada, ¿cuál es su factor de escala? 1. 1. Coma. ¿Cuál es el factor de escala de S? 2 alfa. 2 alfa. Entonces es 2 por alfa. Coma. ¿Y cuál es el factor de escala de S a la 0? Omega cuadrada. Omega cuadrada. Entonces aquí queda W al cuadrado. Y ya, esa es mi función de transferencia. Guardo el script, corro el script y esta es mi respuesta. ¿Sí? Esta es la respuesta que me está dando el sistema. Listo. ¿Qué falta? La simulación. Corro la simulación.
Voy a hacer un esquemático nuevo y pues lo de siempre. Fuente de voltaje. Luego el capacitor. Luego la bobina. Y luego la resistencia. Ahí está. Y pues mis tierras. Tierra aquí. Tierra acá. Y pues ya nada más conecto aquí. Conecto acá. Aquí. 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 Y aquí. Y les voy a poner nombres a mis nodos. La salida aquí. Y este va a ser la entrada. Listo, valores a los componentes. ¿De qué valores me habían quedado? Resistencia de 40, bobina de 6.3 milis. Entonces, resistencia de 40, bobina de 6.33 milis y el capacitor era de 1 micro. Entonces, capacitor de 1 micro. Listo. Fuente de voltaje avanzado y para la actividad pues les está pidiendo una fuente de voltaje con una amplitud de 5 volts y pues ahorita la vamos a probar en la frecuencia de corte para la que la diseñamos, que sería 2 kHz. Ya ustedes en la actividad la prueban para la frecuencia de corte de la actividad. Listo. Y lo que me falta pues es correr la simulación. Entonces le doy aquí al monito de correr. Vamos a parar, si es de 2 kHz, eso significa que hace 2 ciclos completos en un milisegundo. Entonces con eso tengo. Paramos en 1 mili, empezamos en 0 y que dé pasos de 10 nanos. Ok, y listo. Grafico la entrada, ahí está 2 oscilaciones y grafico la salida. Y es lo que estoy esperando, que la salida esté atenuada más o menos al 50%. ¿Sí? Ahora, para revisar esto, para hacer la revisión bien, pues tengo que ver que de veras aquí me dé, como es de segundo orden, no es el 70%, es el 50%. ¿Por qué? Porque de segundo orden es 70% por 70%, pues me va a dar aproximadamente el 50%. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues ya habíamos visto muchas formas de sacar los measures. Voy a hacerla yo con la otra que no hemos visto tanto para que haya un poquito de variedad. Y para esa pues necesito modificar la fuente y vamos a ponerle nada más una amplitud de AC de 1. Listo. Y voy a cambiar el análisis por un análisis Spice Analysis de AC. Tipo de barrido por décadas, número de puntos por década, ponme 10, no necesito muchos y vamos a parar en 1 GHz. Con eso se alcanza a ver bien mi rango. Cierro estas y pongo mi simulación y lo voy a poner aquí abajito de la otra. Listo. Corro la simulación, grafico la salida y pues aquí está la salida de mi filtro. Es esta que está aquí. La punteada no, es esta de aquí. Y pues debería estar más o menos a 2 kHz. Entonces, si se fijan ahí, más o menos parece que está. ¿Cómo vemos exactamente dónde está? Déjenme ver si me acuerdo bien del comando. Porque de repente se me olvida precisamente porque casi no lo uso. Entonces, déjenme, por ahí lo tengo anotado. Imágenes. ¿Dónde rayos dejé el screenshot? Acá estás. Bien, entonces vamos a poner un measure. Edit, Spice Directive, .meas, en corriente alterna. Vamos a encontrar la frecuencia de corte exacta donde estamos y encuéntrala cuando la magnitud del voltaje de salida sea igual a 0.5. Y la ponemos por aquí. Corro la simulación. Reviso la salida aquí en el error log.
Y la queríamos en 2 kHz. ¿Dónde está ahorita la frecuencia de corte? 1.99. 1.99 kHz. Entonces, ¿está bien la frecuencia de corte? Está casi exacta. Entonces, ya no la voy a mover. ¿Sí? Vamos a ver qué pasaría si hubiera puesto la resistencia exacta que nos salió. ¿Nos había salido cuánto? ¿39 punto qué? 78. Gracias. Entonces, 39.78. Ahorita hay un error de 10 Hz en la frecuencia de corte. La vuelvo a correr. View, Spice Error Log. Y pues sí, si lo hubiera dejado exacta, me hubiera salido casi exacta. ¿Aquí cuánto es la frecuencia de corte? ¿Dónde está? 2K.001. 2000 Hz, o sea, 2001 Hz, 2001.19 Hz. Entonces sí, como dice su compañero, es 2.001 kHz. Está mucho menor el error. Entonces la voy a dejar así. Listo. O sea, ya no necesitamos ajustarlo. Este nos quedó casi exacto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, entonces les había dejado unos filtros. Déjenme ver cuáles les había dejado. Ok. Les había dejado más filtros, pero ya para que no gasten tanto tiempo, me van a hacer nada más estos. El pasabajas LCR, el que vimos hace 3 clases. El pasabajas RCRC, el que les expliqué la clase anterior. Pasaaltas CLR, este que acabo de hacer. Y pasaaltas RLRL, que ese no lo hemos visto, pero lo pueden inferir a partir del RCRC. ¿Sí? Esos 4 filtros ya nada más, para que completen la actividad. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Es de la actividad 7, ¿verdad? Sí, Ya los otros sí son estos. actividad 7, así es. Recuerden que pueden reutilizar el documento de la actividad 4, nada más obviamente cambiando los nombres de los filtros, ¿va? Sí, profe, yo tengo otra pregunta. Ujú. Él dijo que, ¿se acuerda que hay una parte en la actividad que son de que a 50 y luego a 750, Ujú. y había dicho que podíamos subir solo el screenshot de cuando estuviera a 1 kilo o subimos el screenshot de todo? Cuando vayan a hacer las imágenes, pueden o subirme esta que está aquí, que es el diagrama de la gráfica de Bode, Ujú. o me suben el screenshot a la frecuencia de corte, que también, si yo ahorita cambiara el análisis, o sea, fue ese el que acabo de sacar hace rato. ¿Sí? Cierro este, comento este, descomento este, corro, entrada, contra salida. El anterior o este, cualquiera de los dos. Ok, gracias, profe. Y todas a la frecuencia de corte, ¿verdad? Sí, todos a la frecuencia de corte. O sea, este o el anterior para los 4 filtros. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, si no hay más preguntas, eso era lo que nos faltaba para poder terminar lo de los filtros. ¿Sí? Déjenme cerrar este. No. Y listo. Si no hay preguntas, pues entonces sería todo. Nos vemos el martes de la siguiente semana para revisar la actividad 7. Si nadie más tiene comentarios, pues nos vemos, pasen buena tarde y nos vemos el martes. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Por nada.